cada uno. Pablo Garate, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. Bien, bien. Bueno, contame, en definitiva, ¿cómo quedó el proyecto de presupuesto, el presupuesto ya aprobado entre lo que envió Kicillof, la gobernación, y lo que en definitiva resultó de la situación vivida en la legislatura bonaerense? Bueno, en realidad, primero lo que se aprobó es la ley impositiva y si Dios quiere en marzo estaremos discutiendo y acabando el proceso con el presupuesto porque, diríamos, recién vamos a tener presupuesto en marzo justamente porque durante el 2019 la ex gobernadora Vidal no cumplió con su obligación constitucional de presentar el presupuesto de gastos para este 2020. Como quedó, en realidad, diríamos, las modificaciones que se fueron haciendo con la oposición, las que fueron morigerando o cambiando en algún sentido la ley, en general fueron cambiar los topes en los impuestos inmobiliarios, diríamos, y fundamentalmente las modificaciones están basadas en 3 o 4 temas que para nosotros, de alguna manera, eran no la sorpresa, porque la verdad que Cambiemos mostró efectivamente que todo este tiempo fundamentalmente no salió la ley porque, bueno, buscaba, diríamos, beneficiar a algunos sectores. Es decir, la verdad que cuando uno ve que los legisladores de Cambiemos plantean que a la industria farmacéutica no hay que aumentarle los ingresos brutos porque van a aumentar los medicamentos, cuando en 4 años no se le aumentó el ingreso bruto y los medicamentos aumentaron un 400%, evidentemente en algún lugar la política económica no es lo que ellos primero no es su fuerte, quedó claro en los 4 años, pero además evidentemente quedó muy claro que lo que estaban haciendo es defendiendo a grandes grupos económicos, porque cuando uno ve las modificaciones sustanciales, las que más hicieron que Cambiemos se resistiera a votar la ley, lo de la industria farmacéutica, lo de los operadores de cable, lo de los puertos, la verdad que uno empieza a entender que lamentablemente esos eran los ejes centrales, porque después cuando uno ve lo que era la ley en sí, mira, yo creo que la ley, producto de que estábamos ante un gobierno que tenía unos poquitos días, porque allá por diciembre tenía unos 10 días, no es una ley, diríamos, que fuera a fondo en algunas cuestiones estructurales, porque lógicamente era un gobierno nuevo, necesitaba, diríamos, de alguna manera tener ley, y además iba a necesitar tiempo para trabajar sobre la matriz tributaria impositiva de la provincia de Buenos Aires. Esto no se construye de un día para el otro. Lo que está claro es que nunca es grato y siempre es difícil votar la ley impositiva. ¿Por qué? Porque en la ley impositiva en general hay aumento de impuestos. Ahora, la cuestión no es, diríamos, sentarse y decir no hay que tener ley impositiva, porque si no el Estado no va a poder cumplir sus objetivos de lo que cree que tiene que hacer con el presupuesto, es decir, a dónde va a gastar los dineros públicos. Sino la realidad es que hay que buscar una ley impositiva en el futuro que sea más progresiva, que sea más equitativa, que sea más justa. Hay que trabajar sobre algunos pilares. Para mí hay que trabajar sobre la presión fiscal. Está claro que hay que cambiar la cuestión de la presión tributaria y ordenarla. También hay que trabajar sobre la morosidad y fundamentalmente hay que trabajar sobre la evasión. Hay sectores que evaden impuestos en la provincia de Buenos Aires y hay que tener planes para eso. ¿Para qué? Para que el Estado empiece a poder ordenar lo que significa cobrarle un poco más a los que más tienen, un poco menos a los que menos tienen, y tratar de incentivar actividades. La producción, el trabajo, tienen que ser actividades que paulatinamente vayan de alguna manera teniendo menos impuestos. Ahora, esta ley, que podría ser mejor, que hay que debatir, que hay que seguir mejorando en el futuro las leyes impositivas, tiene algunas cosas que son buenas. Para mí, buenas en serio. Las segmentaciones, porque atender la distinta categoría, tanto en ingresos inmobiliario urbano como rural, es una mejora. Y también el intento del gobernador de empezar a poner más impuestos a lo patrimonial y menos impuestos a la actividad económica son por lo menos primeras señales de un gobierno que recién empieza. Bueno, ahora vamos a ir por partes. Yo la verdad que lo de la industria farmacéutica es un monstruo
que evidentemente tiene una cuota de poder absolutamente enorme, que le fue muy bien en el último gobierno de Cristina, que evidentemente por el tema PAMI debe haber estado muy enojado con el gobierno de Macri. Ojalá algún día tengamos la identidad política y cultural necesaria para enfrentar todo esto, ¿no? Es decir, un medicamento que se compra por centavos en España cuesta 10 o 15 dólares en Argentina, digamos. Es toda una locura eso. Ahora te pregunto el tema específico de puertos. ¿No era, como estaba planteado, dejar en costo operativo los puertos de la provincia en desventaja frente a los puertos de Santa Fe o los puertos patagónicos? En realidad, a ver, diríamos, el tema de los puertos en la provincia de Buenos Aires es un tema más complejo de solamente lo que es la tasa portuaria. ¿Por qué? Primero porque los puertos en la provincia de Buenos Aires, cuando uno los analiza y los ve en comparación con los puertos de otras provincias, lamentablemente estamos en puertos que efectivamente lo que exportan es la mayor parte de materia prima, o sea, tiene una primarización muy fuerte de lo que significan lo que exportamos, con lo cual competitivamente comparado con los de Rosario y los de la provincia de Santa Fe son bastante menos competitivos en ese sentido. Segundo, los puertos en la provincia de Buenos Aires, a ver, para ponerlo en un sentido, a mí me parece que hay que trabajar de nuevo en una ley de puertos en la provincia de Buenos Aires, porque los puertos en la provincia de Buenos Aires prácticamente no le generan al Estado muchos ingresos en comparación con el movimiento, porque sabemos que la mayoría son consorcios y están en cierta manera en una situación de que al Estado provincial no le generan mucho ingreso. Ahora, hay que trabajar sobre lo que sería, cuando hablamos de los precios, hay que hablar de todo lo que es la cadena de valor. Bueno, cuando hablamos de los puertos, hay que ver que en realidad cualquier impuesto que vos le pongas a los exportadores, bueno, hay que ver cómo no va directo después a toda la cadena de producción y el costo logístico, porque la verdad es que nosotros se entiende claramente que va a ir, o muchas veces puede terminar siendo el costo logístico de toda la producción, pero la verdad es que el impuesto iba derivado a los que han tenido grandes ganancias en todo este proceso, que son los exportadores, porque también hay que sentarse y analizar los puertos en su funcionamiento. De alguna manera, lo que han conseguido hasta ahora es el beneficio para algunos. Es decir, cuando uno habla de la política económica, habla de las retenciones, ¿quiénes son los que verdaderamente hicieron el negocio en algunos momentos con las retenciones? Los exportadores, que en realidad han ido corriéndole a la cadena productiva el costo ese. Pero la verdad es que ahí está derivado, o por lo menos ahí está la intencionalidad de generar un impuesto a una empresa concentrada, a Monsanto, a Dreyfus, a los que en realidad se quedan con el negocio en la parte exportadora. Bueno, es tarea del Estado la construcción, como vos decís, es tarea del Estado la construcción de que ese costo lo paguen los que han ganado mucho y no después lo deriven a los que han ganado menos. Bueno, sí, justamente, pero cuando digo, está bien, puede ser que lo que vos decís aplique para el puerto de Quequén, por ejemplo. Para el de al de Bahía Blanca. Claro, bueno, sí. Quequén y Bahía. Mar del Plata seguro que no. Mar del Plata. No, bueno, claro, es otra, sí, está claro. Por eso digo, a lo mejor esas cosas requieren de más debate, qué sé yo. Yo, a ver, José Luis, yo creo que, mira, el otro día en el debate escuchaba a algunos legisladores, esta es la mejor ley que se pudo conseguir en una etapa en la cual estamos haciendo una ley impositiva para pagar deuda que en definitiva le generó el gobierno anterior. Y estamos endeudándonos para pagar deuda que dejó la gobernadora anterior. Estamos en una provincia que tiene emergencia desde todo punto de vista, incluido emergencia económica. Con lo cual, evidentemente, el gobernador tiene que echar manos a ciertas cosas que seguramente a nosotros y a los que vivimos en el interior no nos convencen del todo. Pero también hay que pagar 48.000 millones durante el mes de enero. Sí, no, está todo Entonces, bien. Yo ahí lo que te quiero decir en mérito a que hemos conversado mucho todos estos años, y vos sabés que no soy precisamente un fan de Vidal, ¿no?
Toda esa deuda, hay varios integrantes de la actual bancada oficialista que también tienen que dar explicaciones, porque todos esos iban con la CUNSA a Nueva York contentos en el mismo vuelo, todos viajando en primera y todos felicitándose de lo bien que estaban haciendo las cosas. Mira, eso, la verdad que yo digo que individualizar, que la provincia tiene una cuestión estructural muy importante, que es el costo de la provincia de Buenos Aires tiene que ver primero y fundamental con que la provincia de Buenos Aires en los últimos años, no digo solo en los 4, sino en los anteriores también, no se ha planteado ante el Poder Central pedirle los recursos económicos que les corresponden. Desde la pérdida o de la desnaturalización del Fondo del Conurbano bonaerense, no ha habido un reclamo del recurso de la provincia que le corresponde a la provincia de Buenos Aires, porque siempre decimos, es el motor de la economía, pero parece que es un motor apagado y que si de alguna manera no le reclamamos al gobierno central los recursos que generamos, estamos en un problema. Es decir, los pueblos del interior, que a tanto aportamos desde todo punto de vista de los impuestos nacionales, bueno, la verdad que vuelve a nuestro pueblo muy poco. Entonces, si no arrancamos por ahí, estamos en un verdadero problema. Y después, para mí también hay una cosa que es importante, José Luis, y vos lo decís en un sentido de las negociaciones económicas, y yo lo digo también en otro sentido. Yo creo que también, una vez que votamos lo más difícil, que es la ley impositiva, porque vuelvo a decir lo mismo, en un momento que la situación económica no es la mejor, estar votando impuestos no es, diríamos, algo grato y es algo muy difícil, incluso fundamentalmente para quienes en el interior no vemos que los impuestos terminen en obra pública o en acciones del Estado. Entonces, a mí me parece que con eso hay que plantear dos cosas. Primero, como segundo gesto, claramente la política tiene que dar el gesto fundamental y tiene que ser ahora y tiene que ser en los próximos días o en este trayecto de estos meses. Tiene que haber un gesto fundamental que es el ajuste del gasto político. Eso está muy claro. Para mí ya no hay vuelta, porque cuando nosotros, la política, pide solidaridad a los sectores más concentrados o a los sectores que más tienen, también tenemos que entender que en momentos de crisis y de emergencia tenemos que plantear la austeridad desde el punto de vista del gasto político. Y ya hubo un primer inicio de Kicillof achicando algunos ministerios, unificando algunas áreas que en 2 o 3 ministerios obedecían a los mismos objetivos y se fueron achicando. Pero no alcanza, tenemos que ir un poco más y estamos trabajando. Lo mismo se ve al presidente de la Nación planteando que en los próximos días también va a tener que haber un recorte del gasto político, porque me parece que es un gesto importantísimo en ese sentido. Y después también es importante saber, cuando vos votás una ley impositiva, saber qué va a hacer el Estado. Porque, vuelvo a lo que decíamos, cobrar impuestos y que el Estado después no cumpla con los objetivos es un gravísimo problema, porque desalienta a la gente que tiene que pagar. Y hay que trabajar en el futuro en la capacidad contributiva. No podemos seguir aumentando presiones fiscales o tener la presión fiscal sobre ciertas cuestiones y no ser, diríamos, capaces de cambiar la matriz tributaria profundamente. Por ejemplo, servicios bancarios, financieros, el juego, los servicios públicos privatizados han tenido grandes ganancias en la provincia de Buenos Aires, las mineras, es decir, hay otros sectores concentrados, pero también nos encontramos que si cuando querés aumentar el 1% de ingresos brutos a una cable operadora, entre comillas, la respuesta o la amenaza, entre comillas, digo, ¿no?, de la oposición es no tener ley impositiva, evidentemente estamos en un verdadero debate mucho más profundo que era el porcentaje del 75% para 200 productores en la provincia de Buenos Aires. Y sí, el debate tiene que ser muy profundo en ese sentido. Bueno, esperemos que ese debate se dé de pleno, empezando por este tema que creo que sería un enorme gesto que hace falta, que es el ordenamiento del gasto ocioso improductivo del Estado. Te cierro con una pregunta. ¿Cómo anda tu relación con el Cuto Moreno? No, a ver, en realidad yo tengo una buena relación desde el punto de vista político. Hemos tenido diferencias y como participamos de una coalición política, cada uno tiene su punto de vista. Nosotros fuimos una elección paso contra la lista que él de alguna manera acompañaba, y bueno, nosotros sacamos el 79% de los votos, más o menos. Entonces,
la verdad, o el 70 y pico por ciento de los votos, la verdad que nosotros tuvimos una competencia con él, pero diríamos, yo siempre he expresado, diríamos, en esta coalición el punto de vista de Sergio Massa, y bueno, y él ha expresado otros puntos de vista. Estamos juntos en esta coalición porque la coalición de Frente de Todos es un espacio político que tiene eso de poder expresar las diferencias, pero también después de consensuar. Por ejemplo, nosotros planteamos algunas cosas en la ley impositiva y como matices, y bueno, y de alguna manera, en ese sentido, vamos expresando el pensamiento que Representación del Frente Renovador. Eso, después, en lo personal, la política tiene esas cosas. Para mí la política no son los nombres, no son las cuestiones personales, que no tengo, por supuesto, con el diputado Moreno, para nada. Son cuestiones de la política, punto. Yo soy un diputado que por ahí está más en el pueblo, en el pueblo donde vivimos, porque mi tarea tiene mucho que ver con eso. A mí me gusta representar fuertemente a mi región, a mi pueblo y demás. Él tiene una responsabilidad más provincial y nada, en eso tenemos una relación cordial. Bueno, me alegro de escucharlo. Que tengas una buena jornada y un buen año, Garate, gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, el diputado Pablo Garate, muchas veces lo habrán escuchado aquí, era opositor a Vidal, fue yo diría un consistente, un buen opositor. Hoy está haciendo otro planteo. Esto es la política.